Continuamos en el Infoclaxo. Hace algunos minutos hablábamos con Pablo Omaro, secretario académico de Claxo, que nos daba algunas pautas relacionadas con este nuevo informe que está siendo presentado sobre los marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina, con casos particulares que se avanzan o que se abordan en este informe, el de Colombia, Perú, México y el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos el placer y el lujo de recibir a nuestros próximos invitados e invitadas que tienen mucho que ver con este informe. Raquel Neira Suplet, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas desde el Sur Avia Yala, vicepresidenta de la Sociedad Andina de Economía Ecológica, y docente de Economía Ecológica en la Universidad Nacional Agraria, está desde España, y Guillermo Luébano Bustamante, abogado y doctor en Antropología Social, profesor investigador en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, e integrante del Grupo de Trabajo de Claxo, Pensamiento Jurídico y Conflictos Sociopolíticos. En el caso de Guillermo, está desde México. Guillermo, Raquel, bienvenidos al Infoclaxo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Gustavo? Pues con un gusto de poder compartir en este espacio informativo de Claxo y con una comunidad más amplia que estrictamente la académica, lo cual es muy importante, por supuesto, hablar con públicos más amplios, con comunidades destinatarias. Un gusto saludarte. Y buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este informe que hemos elaborado junto a otra organización española. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí, poder compartir también para una comunidad más amplia que la académica. A ver, Guillermo, Raquel, sabemos que desarrollar un informe de estas características siempre realmente es un desafío interesante, pero entiendo que en la coyuntura actual, donde hay algunos gobernantes en este mundo tan cambiante y tan disputado en términos políticos, inclusive conlleva una disputa en relación al sentido común más fuerte. Digo, pienso, hay gobiernos que hoy niegan el cambio climático, que niegan derechos de la naturaleza, y ahí ya empezamos a abordar algunas cuestiones del informe. Entonces, te pregunto, Guillermo, para arrancar contigo, digo, ¿cuál es el desafío de hablar de marcos normativos en un mundo tan disputado, donde inclusive algunos niegan algunas cuestiones tan básicas, ¿no? Claro, bueno, el desafío más importante fue identificar elementos comunes, por supuesto, también las diferencias en la región, sobre todo en los países a los que se nos encomendó esta misión de identificar los estándares de los marcos normativos, efectivamente con enormes disparidades, en tanto que hay legislaciones que reconocen ya derechos de la naturaleza, sobre todo estas tradiciones recientes que en la región han implicado el reconocimiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano de derechos de la naturaleza. Y países, sobre todo un poco el pretexto también que motivó esta encomienda, tiene que ver con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento que en la región, bueno, implicó el reconocimiento de nuevos derechos a la participación, sobre todo en temas ambientales, y que, bueno, pues a partir de este estándar fue como vimos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de empatar, ahí fue donde me oscurecí, de empatar algunos elementos comunes en la región para poder entablar un diálogo, ¿verdad? Sobre todo con estos países que fueron seleccionados para el muestreo, digamos, para el diagnóstico. El principal desafío es ese, encontrar los elementos que nos permitan anclar como guía el Acuerdo de Escazú. Y bueno, encontramos cosas muy interesantes. Y a mí me tocó hablar, por supuesto, con una colega, la doctora Sujei Tristán, que es colega de aquí de la Universidad de San Luis Potosí, del caso mexicano, por supuesto. Y encontramos algunas cosas interesantes que hay que discutir y profundizar. Por ejemplo, que en el escenario actual de la globalización, no solo los estados son responsables de vulneraciones a derechos humanos, sino cada vez más los organismos privados. Y esto en las viejas tradiciones liberales, pues no se reconocía que los particulares puedan ser, digamos, responsables de vulneraciones a derechos humanos, en este caso propiamente ambientales. De ahí que se planteó también que habláramos de debida diligencia y responsabilidad empresarial. Y bueno, en el caso mexicano nosotros planteamos, supongo que habrá otra intervención para hablar un poco más de esto, pero de algunas de las limitaciones que hay para reconocer a las empresas como responsables de violaciones a derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza o de los bienes comunes de la naturaleza. En ese sentido, Raquel, incorporándote al diálogo, uno dice, a ver, marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina. Digo, algunos podemos recordar
algunas líderes o lideresas en nuestra América que fueron muy fuertes. Pensaba cuando Guillermo hablaba, Berta Cáceres, por ejemplo, que ha sufrido brutalmente las lógicas de lo que implica ser una luchadora ambiental y las lógicas represivas de eso. Pero si tuvieses que explicar un poco más de qué se trata, ¿qué es lo que intenta abordar en general este informe? El informe que hemos tenido el gusto de elaborar dentro de nuestro GT y la colaboración también del GT de Guillermo ha servido para dar una muestra de lo que viene sucediendo en nuestro continente. Mayormente podemos resumir que pueden haber países o hay países donde hay muchas leyes, en Perú también, pero que estas no se aplican. Claro. O que se aplican muy difícilmente. Es decir que tenemos un marco normativo, bueno, en el caso de Perú bastante restringido, pero que en realidad no sirve de nada, porque primeramente muchas veces no tiene presupuesto, no hay quien lo aplique o queda en letra muerta, ¿no? O los ministerios, los diferentes entes que tienen que colaborar para aplicar esos marcos normativos no colaboran entre ellos y se queda todo ahí. Y al final va a llegar un pequeño documento a una oficina, digamos, de una comisaría en un pueblo remoto, un documento que diga protejan a tal persona, pero esa comisaría no tiene ningún medio, ni siquiera para ellos, ¿no? Apenas claro. Tienen un medio de transporte, etcétera, etcétera. Creo que el marco normativo, en el caso de Perú y de los demás países, ha servido para demostrarte que las leyes son una cosa, pero la falta de voluntad política es manifiesta y no se llegan a aplicar estos marcos normativos. Un caso, bueno, el caso de Colombia es el más flagrante en que con marco normativo o sin marco normativo, reconocimiento del Acuerdo de Escazú, se siguen matando a los defensores ambientales y sociales. En el Perú también tenemos un pequeño marco normativo, no muy amplio, y el último asesinado ha sido en el mes de abril de este año, es decir, hace un mes, y luego hay otros que están reclamando que se apliquen estos marcos porque están siendo amenazados. En el caso nuestro, no creo que sea un caso particular, pero las amenazas vienen sobre todo del sector ilegal. Ya no son las empresas en sí que están violando estos acuerdos, sino ya sea ellas están haciendo llamado a sicarios, por ejemplo, pero en general es el sector ilegal, minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, la deforestación, etcétera. Todos esos sectores son los que están mayormente amenazando. Naturalmente, todos esos sectores se mantienen, ¿no? Se mantienen y se desarrollan porque hay detrás empresas que les están comprando naturalmente todo el producto, ¿no? Sabemos a dónde va el oro ilegal, ya se ha establecido las rutas por las cuales sale del país y a los países que llega, y también los marcos normativos nos hacen ver de que en realidad esto no sirve de gran cosa si no hay una colaboración internacional. Se está exportando, digamos, cocaína o oro o maderas, pero si el otro, la contraparte, las personas que compran, las empresas que compran, los gobiernos que compran, no hacen nada, esto va a seguir. Pensaba mientras los escuchaba a los dos la importancia de que existan legislaciones que funcionen, pero también que sean preventivas, digo, porque sin prevención para eso, ¿tiene algún tipo de utilidad, Guillermo? Claro, justo una de las labores que se identifica, una función que tendría el derecho sería precisamente prevenir, ¿verdad? Anticipar, no solo remediar, no solo reparar, sino, estoy buscando dónde la luz, justo donde la función del derecho puede ser preventiva. Y claro, una de las conclusiones generales del informe que presentamos, ya asociando los distintos casos que se presentan, es justamente la falta de un reconocimiento expreso de defensoras y defensores ambientales, porque vimos que, bueno, pues hay legislaciones variadas y diversas en la región en las que se reconocen, pues claro, la protección, las garantías para el ejercicio de defensoras y defensores de derechos humanos, pero propiamente derechos ambientales, defensoras de derechos ambientales no hay una regulación específica. Por ejemplo, en el caso mexicano,
Por la naturaleza de nuestra federación tenemos, si bien una ley general, y también tenemos una pluralidad de leyes estatales de las entidades locales, o sea, leyes regionales, y hay disparidad en la protección, y casi todas vinculan a periodistas y defensoras, que si bien compartimos, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, algunos riesgos comunes, falta una enunciación expresa de defensoras ambientales. Y que, claro, esto podría contribuir con, digamos, la enunciación, el reconocimiento de la labor específica, pues con esta función preventiva de la que hablamos. Y también parte del otro reto común del que ya hacía mención en la intervención inicial, en la región en general, falta todavía una vinculación expresa, porque vimos el ámbito legislativo, pero también es muy importante que identificar que hay una función en el ámbito judicial, o sea, que no todo está en la ley, sino que hay una parte que, con base en interpretaciones, en ejercicios hermenéuticos que hacen juezas y jueces, pueden ampliar la protección de defensoras y defensores ambientales. Y lo que vemos aquí es que todavía hay una enorme dificultad, como decía en la intervención inicial, para vincular a empresas o agentes privados en la responsabilización de algunas violaciones a derechos humanos, en particular ambientales, sobre todo que es el eje que nos orienta. Bueno, ahí son algunos de los elementos comunes que en las conclusiones generales fuimos apuntando, el equipo que logramos cuadrar este informe. En ese sentido, pensaba, Raquel, también mientras que te escuchaba, pienso en el caso colombiano, bueno, la actual vicepresidenta Francia Márquez, digo, ha sido una trabajadora en la mina cuando era adolescente, es más, estuvo embarazada mientras trabajaba en esa mina, luego se transformó en una defensora y una luchadora, pero pensaba, ¿cuántos de esos casos terminan como ese, que a pesar de las amenazas pueden continuar y terminan en un cargo de importancia como es una vicepresidencia? En muchos casos entiendo que las lógicas de amenaza, de amedrentamiento, lo que generan es una reducción de la participación popular de los movimientos sociales, porque el poder de las lógicas de corrupción, del narcotráfico, de la venta del oro son mucho más fuertes, ¿no? Y generan una lógica restrictiva para que se sume más gente a esas luchas, ¿no? Pues yo diría que estas continuas amenazas, sobre todo particularmente, por ejemplo, contra las mujeres, las refuerza a ellas mismas, se dan más valor y vemos cada vez más mujeres que salen a la palestra a hacer y toman el rol de defensoras ambientales, ¿no? Tenemos muchas ahora, en el caso peruano, por ejemplo, en el caso colombiano, muchas mujeres que siguen saliendo porque en realidad ya no tienen nada que perder más que la propia vida, ¿no? Porque la lucha ya es frontal. Entonces, retirarse de la lucha significaría abandonar y perder de todas maneras lo poco que tienen. Entonces, tienen que dar el paso hacia adelante y seguir adelante y poder luchar. Felizmente, se dan algunos casos de algunas ONGs que también apoyan desde fuera o desde dentro del país para dar a la luz todas estas luchas, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar hace poco el río Marañón ha sido declarado sujeto de derechos por un tribunal en primera instancia. El mismísimo Estado ha apelado, inclusive el Ministerio del Ambiente ha apelado contra esa decisión judicial, así que están ahí en esa lucha. Pero estos hechos, estos pequeños hechos se vuelven grandes, tienen una repercusión muy grande y atraen la atención del mundo entero, digamos, y las protegen también a ellas, ¿no? Hace poco me entrevistaron si era una moda tener a mujeres defensoras ambientales así, que se les publicita, y yo dije, no es tanto una moda, es una manera de protección de las mujeres, ¿no? Así como Máxima Chaupe se la pudo proteger con todas las campañas internacionales, o a Ruth Buendía se la pudo proteger, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y como digo, pues ya no tienen nada que perder, ¿no? Entonces van adelante y eso les da muchísima fuerza y es muy halagador verlas con tanta fuerza levantar todas estas luchas de resistencia. Guillermo, entiendo que parte de la legislación tiene sentido si es incorporada toda la comunidad a pensar cómo legislar. ¿Qué pasa en México? ¿Son incorporados los movimientos sociales, los líderes, las lideresas, a cómo se legisla en estas cuestiones de protección?
o se trabaja en recintos y en lugares alejados del pueblo? ¿Qué sucede? Bien, a ver, hay un buen estándar en general normativo. Quiero decir que sí se previenen, por ejemplo, órganos consultivos o en los procedimientos ambientales, sí se previenen consultas, por ejemplo, en materia ambiental, consultas específicas, además de que tenemos una ley de consultas. Sí hay mecanismos de participación, pero creemos que todavía son insuficientes. Y de nuevo, refiriéndome al acuerdo de Escazú, lo que identificamos es que no se ha concretado todavía en reformas ni constitucional ni armonización de la legislación de otros ámbitos, ya sea federal, general o local de los estados. Creo que son los pasos pendientes. Ampliar más los mecanismos de participación ciudadana, esto que preguntabas, Gustavo, de cómo la sociedad civil, los movimientos sociales pueden incidir, digamos, en la toma de decisiones, en el desarrollo y gestión de proyectos o megaproyectos, es todavía deficiente. Sí, la ley ambiental previene mecanismos de consulta, sí hay en los órganos, consejos consultivos, mayoritariamente todavía gubernamentales y todavía con una capacidad de intervención de los organismos privados. Si existen, habría que depurar y perfeccionar. Y por otro lado decíamos, armonizar y concretar para que el acuerdo de Escazú, digamos, bajara o descendiera, metafóricamente hablando, digamos, que su ratificación tenga efectos concretos. Eso falta todavía, son de los aspectos pendientes en el caso por lo menos mexicano, aunque veo que son algunos de los aspectos también que compartimos con otros casos. Si les parece, a ver, podemos ir yendo a algunas conclusiones, poder tener idea de algunas cuestiones que se dieron en el marco de este informe. Digo, ¿cuáles son algunas de las conclusiones y recomendaciones, como vemos ahí en ese título, Raquel? Bueno, los problemas estructurales, ¿no? No tenemos, como mencionó en antes Guillermo, no hay un reconocimiento explícito integral de la categoría de personas defensoras del ambiente. Se incumplen totalmente las leyes, esas pueden existir o no. Hay países, por ejemplo, que en el caso de Perú han archivado completamente la ratificación del acuerdo de Escazú, eso ya no existe, ya no se habla de nada, y las medidas son completamente ineficaces. Hay muchos defensores ambientales que han apelado a las medidas que existen, que son existentes, pero que han sido de todas maneras asesinados, que no han recibido, como expliqué al inicio, que no han recibido la protección porque no hay ningún presupuesto atribuido o los ministerios no trabajan bien entre ellos, no se coordinan, o simplemente la potestad no la tienen los gobiernos locales, sino solamente el gobierno nacional, etcétera. Hay mecanismos muy complicados también de aplicación, ¿no? Yendo, Guillermo, a esto, a ver, si yo no calculo mal, ya pasaron 5 años del acuerdo de Escazú y hay muchos países que firmaron, pocos países que ratificaron. Creo que de la totalidad de los firmantes, que son 20 y pico, no recuerdo exactamente el número, pero por lo menos solo 12 creo que ratificaron el acuerdo. Ahí los lobbies empresarios son los que están generando esta presión para que no haya ratificación. ¿Qué es lo que sucede? Sí, bueno, es probable, ¿verdad? También que haya ahí algunas incidencias, algunas intervenciones que impidan, o, digamos, tanto su ratificación como formalmente su entrada. A ver, en vigor entró legalmente hablando, pero su aplicación, su implementación. Ahora, yo diría que independientemente del acuerdo de Escazú, y lo digo como abogado, pero con enfoques críticos, naturalmente que, a ver, la ley no resuelve todo, por supuesto. O sea, que muchas decisiones tienen que ver con el ámbito político, que independientemente de que no estuviera aprobado, ratificado en alguna entidad, en algún país, en algún estado nacional, pues digamos, podría haber medidas que paralelamente pudieran echar a andar las consideraciones que incorpora el Acuerdo de Escazú sobre democracia, justicia ambiental y participación comunitaria, por decirlo menos. Por otro lado también, ahí los países incluso donde ya fue ratificado, en México fue ratificado en 2020, por ejemplo, pues más allá otra vez de que estuviera plasmado en las leyes, como decía que es un pendiente, pues tiene que ver más con decisiones políticas como esto que llaman voluntad política. Ahora, por otro lado, pues luego también tenemos, sobre todo en las tradiciones más dogmáticas del derecho, más formalistas, que parece que las respuestas a todos los problemas atraviesan necesariamente por un reconocimiento legal. Y yo diría que no necesariamente, ¿verdad? Sin embargo, siempre es mejor tener una buena ley que no tenerla. O sea, de todos modos, estaríamos pensando que como referencia sí habría que estar apuntando a su entrada en vigor, su implementación
y sí es presumible que ahí donde se han opuesto algunos agentes en particular a su entrada en vigor, pues claro, sea ahí donde prefieren que no haya participación comunitaria, que no haya deliberaciones públicas o consensadas sobre todo los megaproyectos ambientales. Las evidencias, digamos, no las tendría para ver si hay algún lobby, alguna gestión, pero es presumible que lo haya, claro, porque estos instrumentos que amplían la participación comunitaria, pues claro que incomodan a algunos agentes, decía estatales, pero también privados. Yo he insistido mucho sobre esto que estamos ahora discutiendo, sobre la responsabilidad privada de empresas en violaciones a derechos humanos y en particular ambientales, que es lo que hablamos hoy. Y seguramente en algún momento inclusive podríamos profundizar algunas lógicas de captura del Estado que hay por parte de algunas empresas privadas o algunos sectores que terminan tratando de quedarse, o sea, alguien tiene acceso a un gobierno, pero no necesariamente tiene acceso al poder como gobernante. Y hay empresas que tienen acceso continuo al poder, pase el gobierno que pase. Digo, eso lo vemos lamentablemente en muchos gobiernos de Latinoamérica. Raquel, ¿dónde podemos encontrar el informe? ¿Dónde podemos acceder? ¿En qué lugar podríamos acceder al informe? Pues el informe lo podemos acceder en dos sitios, primeramente en la web de Claxo, ¿no? En la página web de Claxo, y también podemos acceder a él en la página web de la organización que nos encomendó ese trabajo, que es el ODESC, es una organización catalana con sede en Barcelona, que tuve la oportunidad de presentar este informe el año pasado, en el mes de julio, en un pequeño congreso que se hizo sobre la debida diligencia en la ciudad de Tarragona. Entonces, en estas dos webs podemos encontrar estos marcos normativos, ¿no? Que ha sido un bonito trabajo realmente. Les quiero agradecer enormemente, gracias por haber estado aquí en el programa, por acompañarnos, por ayudarnos también a reflexionar y por traer lo que implica esto, porque tiene mucho más que ver con la vida cotidiana de todos y todas nosotros, de lo que a veces se termina de entender, salen los medios de comunicación. Así que Raquel, Guillermo, muchísimas gracias, ojalá nos volvamos a encontrar dentro de poco para ver cuáles son las transformaciones de todo esto, porque ojalá que el informe no solo sirva como para entender lo que pasa, sino que también pueda tener lógicas transformadoras en nuestros territorios. Así que muchísimas gracias. Gracias, Muchas Gustavo. Gracias. Gracias a Claxo y a nuestros grupos de trabajo que están aquí en la cintilla enunciados. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Gustavo, estamos en contacto. Claro que sí, gracias, porque sabemos que es toda una logística conectar México, España, quedarse en horarios diferentes, así que gracias también por la predisposición para eso. Estábamos hablando ahí con nuestros dos invitados del día de hoy. Recuerden, en la página web de Claxo pueden encontrar los marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina. Ahí hablábamos con Raquel Neira Suplet y con Guillermo Luébano Bustamante. Bueno, busquen más datos porque en serio que vale la pena y es tremendamente potente el informe para tratar de mapear con más claridad qué es lo que sucede en esos países, pero hay países que no se encuentran en este informe, pero que se pueden ver muy relacionados con lo que cuentan de otros países. Nosotros separamos y seguimos con este InfoClaxo especial.